Bienvenidos nuevamente a una sesión de Software Shop acerca de estos temas de estadística y econometría. Les voy a pedir por favor que por medio del chat me confirmen el buen sonido. Bueno, muchas gracias por confirmar. Bueno, sin más preámbulos, pues me presento pues para los que son nuevos, los que ya venimos trabajando. Mi nombre es Santiago Aparicio y los voy a estar acompañando en esta sesión de pronósticos 2 de los temas en econometría, en específico en series de tiempo. Bueno, para los nuevos, hoy vamos a dedicar estos primeros minutos a terminar lo que veníamos haciendo la sesión pasada. Y pues para los que estuvieron la sesión pasada, pues ya con los materiales que tienen vamos a terminar nuestro tema de pronósticos. Habíamos quedado en diferentes métodos de hallar pronósticos. Primero el método ingenuo, el promedio histórico, la media móvil ponderada, y habíamos quedado en el suavizamiento. El suavizamiento no lo habíamos visto, lo vamos a ver cómo se calcula. Vamos a usar los mismos datos que teníamos. Teníamos una serie de 12 semanas de unos valores en miles, de unos galones de producción de gasolina. Entonces, bueno, habíamos visto que finalmente estos métodos de proyección lo que se basaban era en realizar promedios simples, ponderados o móviles para hallar algunos estadísticos, ¿cierto? El error absoluto medio, el error cuadrado medio y el error porcentual medio, que nos permitían verificar si la proyección que estábamos realizando era en cierta medida acertada y cuál de estos métodos nos convenía más de acuerdo a los datos que teníamos. Entonces, bueno, terminemos con suavizamiento. Hagamos que media móvil ponderada. Recuerden, media móvil ponderada era dar unos pesos arbitrarios, mayores pesos para las observaciones más recientes y menores para las más alejadas, y así para cada uno de los datos, y esto nos permite hallar finalmente pronósticos, por lo menos para un periodo a futuro que no teníamos. Listo, de datos que posiblemente alguna empresa está interesada en obtener. Bueno. Bueno, igual, recuérdenme hoy al enviarles el correo, la presentación la integré, entonces la presentación que les envió y también va a estar lo de la clase pasada, entonces no se preocupen por eso. Bueno, suavizamiento lo que se basa finalmente es en hacer una combinación lineal, que es algo así como hacer una ponderación de los valores observados. Entonces, por ejemplo, para el periodo 3 vamos a hacer un pronóstico utilizando los datos que tenemos del periodo anterior, que va a ser otorgarle cierto peso, en este caso 0,2 o el 20% del peso total, a el valor observado, al valor que tenemos de los datos, y darle el resto de peso al pronóstico que se había realizado para el periodo anterior. Entonces, ¿cuál es el pronóstico que se ha realizado para el periodo anterior? Pues cuando uno tiene los datos, habíamos dicho por lo general el pronóstico para el periodo 2 va a ser el valor observado del periodo 1, ¿cierto? No tenemos más valores, entonces es el que vamos a usar como pronóstico. Y en adelante, si realizo la combinación lineal, entonces de nuevo estos pesos van a ser arbitrarios, van a depender de qué tan acertado sea el pronóstico y de los valores que tenga. Estos pesos pueden cambiar, de pronto al valor observable queramos dar más peso si tenemos series en las que los rezagos y los periodos anteriores van a tener mucha importancia para determinar el valor futuro. ¿Listo? Se usa mucho para series con tendencia. Cuando tenemos una serie con tendencia, esta combinación lineal pues nos permite dar esos pesos y ver cómo evoluciona la serie y dar un mejor pronóstico. Listo, pues yo utilicé 0,2 y 0,8. Aquí lo único importante es que los ponderadores
o los coeficientes de la combinación lineal sumen 1. ¿Listo? Y así, pues lo hago para cada periodo. Siempre voy a tomar el valor del periodo anterior, el valor observado y el pronóstico del periodo anterior. Y hago mi combinación lineal. Y como habíamos hecho la vez pasada, encontramos los estadísticos. Entonces, en promedio, el valor del pronóstico se desvía 2,6 unidades, o sería 2,6 en miles, sería 2.600 galones de desvío. El error cuadrático medio, recuerden, finalmente este es el estadístico que más nos va a importar. Ya vamos a ver por qué yo les quedé viendo eso, porque ese es el que más importa. Y el error porcentual medio, que es el segundo menor, ¿no? Solo le gana el promedio histórico. Listo. Bueno, esa es la parte de promedio de pronósticos hacia pedal. Vamos a continuar con el tema de pronósticos, y es quizás el método de pronóstico más utilizado, que es la proyección de la tendencia. Entonces, en la proyección de la tendencia lo que uno se basa es en realizar una regresión lineal del valor observado versus el tiempo. Ahora t va a ser una variable, y esta tendencia es el pronóstico que más se suele utilizar. Entonces, digamos, en economía o en otras ciencias uno habla de valores esperados, que es en un periodo futuro uno cuánto espera que sea un valor de una variable. Entonces, la tendencia es como la herramienta práctica más utilizada. ¿Listo? Entonces, recuerden, primero hay que evaluar gráficamente la serie. Una vez uno evalúe gráficamente la serie, va a poder ver su comportamiento, y si en efecto la serie tiene alguna tendencia, voy a utilizar este método. Digamos que este método de hacer una regresión lineal para series estacionarias no es tan efectivo. Recuerden que pues una serie estacionaria es que fluctúa alrededor de una media estable. Entonces son series que no tienen una tendencia en específico, una tendencia determinística. Listo, entonces, bueno, para este ejercicio vamos a utilizar Stata. Listo, voy a importar una base de datos que tengo acá de Excel. Entonces, bueno, primero miremos la base de datos. Estas primeras 4 columnas corresponden a un año, un mes. Es una base de datos que la tengo mensual desde 1993 hasta el 2016. Y la variable que vamos a estudiar se llama VAR-IPC, que corresponde a la variación del IPC, del índice de precios del consumidor, es decir, esta es la inflación. Entonces está mensual, y lo que queremos ver es cómo sería una proyección de la tendencia de esta serie. ¿Listo? Entonces la manera, bueno, vamos a importar la base de datos. Vamos hasta la columna D, hasta la fila 289. Uy, ¿qué pasó? Ah, ok, me voy a la segunda hoja, y ahora sí, columna D y fila 289. Listo. Entonces miremos la base de datos. Bueno, tengo el año, el mes y la inflación. Entonces, ¿a qué corresponde T? T es la unidad de tiempo. Listo, nosotros lo tenemos en meses, pero tenemos meses de 1 a 12. Para el siguiente año de 1 a 12. Entonces, primero, antes de realizar la regresión, como la regresión es versus el tiempo, yo lo que tengo que hacer es recoger estos periodos y listarlos de 1 a 289, que es el número de periodos totales que tengo. Una vez realizo eso, ya realizo la regresión común y corriente. ¿Listo? Entonces, simplemente realizar una regresión entre la variable que estoy analizando y el tiempo. ¿Listo? Entonces, recuérdenlo, no lo hago con año ni con mes, sino que creo esta nueva variable tiempo.
Y aquí ya la tenía creada. Recuerden, antes de evaluar series de tiempo, lo que tengo que hacer es decirle a Stata que t va a ser la variable que va a recoger el tiempo. Y va a tener un delta, una variación de una unidad. ¿Listo? Miremos nuestra gráfica de cómo se ha comportado la inflación en estos años. Y bueno, vemos una serie que esta es la primera la década de los 90, tenía una tendencia decreciente, una variabilidad alta, pero a partir del año 2000 ya se ve una serie que inclusive puede ser estacionaria, con una varianza constante y que fluctúa alrededor de un valor. ¿Listo? Entonces, de pronto aquí hay un cambio estructural, no evidente, pues por lo menos gráficamente sí es evidente, pero habría que verificarlo. Y bueno, vamos a hacer una proyección de la tendencia para ver hacia dónde se dirige y poder hacer proyecciones hacia el futuro. Listo. Recuerden, simplemente es hacer una regresión de la variable objetivo y el tiempo. Listo. Esta data calcula la regresión común y corriente, calcula una suma de residuales del modelo y una suma cuadrada de los valores observados del modelo y de los residuales. Entonces, este valor que estoy señalando es la suma de residuales al cuadrado. Esta suma de residuales al cuadrado equivale a lo que veníamos trabajando al error cuadrático medio. ¿Listo? Son nombres distintos, pero equivalen a lo mismo. Finalmente es la sumatoria de los errores. ¿Listo? Solo que cuando tenemos el error cuadrático medio, lo que realizamos es un promedio de esos errores, ¿cierto? Un promedio entre el valor y el pronóstico. ¿Listo? De los errores al cuadrado. Aquí lo que tendríamos que hacer simplemente es coger esta suma de errores al cuadrado de los residuales y dividirla entre el número de observaciones. ¿Listo? Una vez yo diga esto entre el número de observaciones, yo voy a tener este mismo estadístico de error cuadrático medio, es simplemente hacer un promedio, y es lo que va a comparar entre todos los métodos de estimación de pronósticos. ¿Listo? Por eso este es el que más usamos, porque este es el que nos permite compararlo con una regresión lineal, que es el mejor método de pronóstico. ¿Listo? Entonces, bueno, predecimos los valores ajustados que se realizan con el comando predict y lo vamos a llamar var IPC AJ de ajustados. ¿Listo? Entonces aquí en la tabla de variables ya la tenemos creada y la vamos a graficar. Bueno, grafiqué la original, ahora grafiquemos los valores ajustados que finalmente van a recoger la tendencia de la serie y nos va a permitir hacer un pronóstico. Entonces, bueno, digamos que ese es el método de pronóstico, es la manera de calcularlo en Stata. Algunas cuestiones acerca de esto. Va a graficar ambas gráficas, los valores observados y el pronóstico que realizamos por medio de la predicción de la tendencia. Y vamos a encontrar que para el periodo comenzábamos con unos valores más altos, luego se fueron estabilizando alrededor de una media. Y la tendencia recoge simplemente hace un ajuste decreciente de la inflación, pues porque gráficamente se ve. La verdad es que para este segundo periodo y este periodo anterior, esta tendencia puede ser engañosa porque está diciendo que la inflación ha venido decreciendo sostenidamente, cuando para la última década, los últimos años, en realidad se ha mantenido estable. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado y esto responde a la discusión que teníamos sobre rupturas estructurales. Tal vez sea mejor hacer una tendencia, bien Alejandro, ya vamos para eso, ¿listo? Tal vez sea mejor hacer una ruptura y hallar, tal vez de T100 hacia atrás, una línea de tendencia y en adelante hacer otra línea de tendencia, es decir, evaluar dos periodos
por aparte, y eso nos va a dar un mejor ajuste. Entonces, bueno, lo que decía Alejandro es muy cierto. Finalmente esto va a responder, estos cambios estructurales y estas tendencias que pueden resultar engañosas van a responder a cambios institucionales, a choques no programados. Por ejemplo, el periodo del inicio era el 93, después del 93 la inflación no era tan estable y tenía una alta varianza porque fueron los primeros años, después que en la Constitución del 91, por lo menos para Colombia, se estableció que el Banco Central iba a tener total autonomía. Entonces, una vez el Banco Central tiene total autonomía y el Banco Central decide adoptar los lineamientos del nuevo consenso macro, que fue un consenso económico que se realizó, entonces se realizó un ajuste y el ajuste de pronto, mientras se realizaba ese ajuste, se encontraban estas inflaciones con una varianza tan alta. En adelante, después del año 2000, después del cambio de régimen, lo que dice Alejandro, pues ya se logra una estabilidad mayor de la inflación, que es lo que se ha venido viendo para Colombia en los últimos años. Listo, ese era el tema final que nos quedaba de proyección, que es por medio de la tendencia lineal. Listo, esta fórmula simplemente es, aquí tengo los valores observados y voy a hacer una regresión versus el tiempo. ¿Listo? Ahora vamos para la segunda parte, la parte que sí nos compete hoy, que es la parte de series de tiempo y los componentes de las series de tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a eliminar esta variable, los valores ajustados, y voy a seguir trabajando con esta base de datos. ¿Listo? Entonces, las series de tiempo, como ya lo habíamos comentado, tenían unos patrones. Los patrones, es decir, los movimientos gráficos, se deben a 4 componentes que se suponen que la mayoría de series de tiempo poseen, o pueden también no poseerlas. El primero es el componente de tendencia. El componente de tendencia corresponde a la dirección que toma la serie durante ciertos periodos de tiempo gradualmente, ya sea creciente o decreciente. ¿Listo? El segundo, la tendencia suele estar para series cuyos valores anteriores, valores rezagados, van a determinar en gran medida los valores futuros, y para series que tengan componentes de largo plazo fuertes. Tenemos también la estación, el componente estacional, que son movimientos específicos que suceden en las mismas épocas de un periodo, debido principalmente a factores institucionales, físicos o económicos. Por ejemplo, hay algunos meses en el año en las que en Estados Unidos ocurren huracanes o fenómenos o vientos fuertes. Esos son factores físicos que van a cambiar alguna variable. De pronto los encargados de llevar el clima encuentren que para esas fechas el nivel de lluvias crece pues muchísimo más que en otros años, pues eso es un factor estacional. O por ejemplo, como comentábamos la vez pasada, en diciembre y en enero pues son los meses de más alto consumo, que se pagan las liquidaciones, las primas. Entonces eso va a influir en las series de inflación, de consumo, de PIB, y las va a hacer crecer o decrecer, depende pues del tipo de eso, que eso sería un factor económico. ¿Listo? Entonces estos factores estacionales son repetidos y son para series, digamos, de la frecuencia con la que veníamos trabajando. Entonces yo tengo una serie mensual, que es una serie de alta frecuencia. Voy a encontrar que muy posiblemente haya estaciones. Para series de bajas frecuencias, como series anuales o décadas o quinquenales, pues no va a haber componente estacional. ¿Listo? El tercer componente de las series es el ciclo, que son oscilaciones de corto, mediano o largo plazo que suceden, fluctúan alrededor de la tendencia y que se deben a situaciones irregulares o aleatorias de acumulación o desacumulación gradual. Entonces, por ejemplo, un ciclo podría referirse, un ejemplo, un ciclo económico. Los ciclos económicos se componen de recesiones, de depresiones y de auges. Entonces, a veces las crisis, o sea, las recesiones y las depresiones, incluso los auges,
no se puede con exactitud saber cuándo van a ocurrir, no siempre pueden ser controlables. Entonces, eso es lo que se refiere a que sean irregulares. Y son de acumulación a desacumulación. Recuerden, una crisis económica es una desacumulación gradual durante muchos periodos atrás. Y este componente cíclico sí lo van a tener series de baja frecuencia. Por ejemplo, una serie anual. Finalmente está el componente irregular, que son variaciones esporádicas aleatorias que son del tipo residual. Por ejemplo, cuando estamos planteando los modelos de regresión lineal, pues la regresión lineal al final siempre le sumamos un error que recoge componentes aleatorios y componentes que no están midiéndose entre la regresión. Lo mismo sucede con las series de tiempo. Este componente regular absorbe todo eso que no estamos incluyendo y todos esos choques aleatorios. Bueno, entonces, ¿cómo se integran cada uno de estos 4 componentes? Bueno, estos 4 componentes se pueden integrar de varias maneras. El primer método de comportamiento conjunto es el método aditivo. Un segundo, por favor. Bueno, en el método aditivo, volvamos, la serie recibe un efecto acumulativo que es del tipo lineal. Entonces, es del tipo lineal porque consiste en que es la suma de todos los componentes, es decir, cada uno de los componentes aporta a la construcción de la serie de forma aditiva. Entonces, ¿cómo identificar si una serie se comporta aditivamente, es decir, se comporta como si fuera una suma de todos sus componentes? Simplemente nos vamos a fijar en la amplitud de los intervalos que haya entre cada uno de los puntos, en cada una de las crestas y los valles de la serie, si es que lo posee, que son series que pueden tener componente estacional o cíclico. Entonces, si el intervalo, o sea, la amplitud de un periodo a otro, suele ser la misma en las crestas o la misma amplitud para los valles, vamos a decir que la serie se comporta del método aditivo. ¿Listo? Entonces, de nuevo, recuerden, la amplitud entre cada periodo de tiempo tiene que ser igual y tiene que coincidir con las crestas, es decir, la parte superior, o los valles, la parte inferior. ¿Listo? Si la serie vemos que se comporta así, pues no todas las series van a ser idénticas, pero si uno ve que una serie se comporta de esa manera, pues uno puede asumir que es del método aditivo. ¿Listo? No hay un método, pues, estadístico que nos diga esta serie es aditiva o esta serie es multiplicativa. ¿Listo? Eso también va a depender de la teoría, del tipo de serie, de la frecuencia. Y el segundo método consiste en el método multiplicativo, que es cuando la serie recibe un efecto conjunto que es no lineal. Es no lineal porque, bueno, es un producto de todos los componentes de la serie y se usa cuando la magnitud del componente estacional es proporcional a la tendencia. ¿Listo? Es decir, la amplitud o la magnitud de la estación va a ser cada vez más amplia en tanto la tendencia crezca o decrezca. O también puede ser que la estación sea más baja cada vez en tanto la tendencia crezca o decrezca. ¿Listo? Entonces va a haber cierta relación proporcional entre la estación, componente estacional, y el componente de tendencia. Si la estación se va ampliando cada vez más y la tendencia crece o decrece gradualmente, entonces vamos a decir posiblemente esta serie recibe un método multiplicativo. ¿Cómo lo vamos a poder comprobar? Pues entre un periodo y otro la amplitud va a ser cada vez mayor entre las crestas de la serie de tiempo. ¿Listo? De nuevo, no hay un método estadístico específico que nos diga es multiplicativo, nos vamos a fijar más bien en cómo evoluciona la gráfica.
Y si alguno de estos componentes es desconocido, se asume que es igual a 1. Por ejemplo, yo tengo una serie de alta frecuencia y es una serie que por teoría, o pues uno presupone que no tiene ciclo. Pues si no tiene ciclo, vamos a asumir que el ciclo es 1. O una serie que no tenga tendencia, si la serie no tiene tendencia, vamos a asumir que la tendencia, este componente en tendencia, es igual a 1. Siempre igual a 1, ¿no? No puede ser igual a 0 porque si es igual a 0, pues 0 por cualquier cosa, por los demás componentes va a dar 0, entonces es mejor dejarlo como 1. ¿Listo? Entonces si de alguno lo desconocen o no están seguros de cómo se comporta o de si existe o no, se asume que es igual a 1 y se realiza la descomposición de las series, que es finalmente lo que vamos a realizar hoy. Entonces, ¿cómo descomponemos una serie de tiempo? Entonces, miremos nuestra serie nuevamente. Vamos a graficar el IPC. Entonces, es una serie que... Ok, bueno, ¿me pueden volver a confirmar el buen sonido? Bueno, continuemos. Listo, muchísimas gracias. Entonces, vamos a graficar la serie, pero viéndolo desde el punto de vista mensual. ¿Listo? Entonces vamos a decirle a Stata que ahora queremos es que nos grafique por medio del mes. Ay, no puedo. Creo que me toca volver a abrir la base de datos. Bueno, no, hagámoslo así entonces y tratemos de analizar a ojo. Entonces, si uno lo mira mensualmente, bueno, este sería el mes 100, mes 200 y mes 300. Si uno lo mira mensualmente y uno ve la inflación, estos puntos suelen corresponder a los meses de diciembre y enero. ¿Listo? Y los valles, los puntos más bajos de cada año, van a corresponder a los meses entre abril y mayo, ¿listo? Y junio. Entonces, es una serie que tiene un componente estacional, que para algunos meses es más alto que para otros meses, y posiblemente no tenga ciclo, no hay una medida clara, y por lo general la inflación no tiene ciclos, pues va a responder más bien a los ciclos que tenga la economía, y por lo menos para este periodo de tiempo no se ve un ciclo en específico, y tiene una tendencia decreciente al comienzo del periodo y ya hacia el final se va estabilizando. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué tanto qué proporción de estos picos, de estos valles, o sea, de los datos, corresponde a la tendencia, a la estación, al ciclo y al componente regular? Entonces, vamos a ver que, o bueno, por lo menos esperamos antes de hacerlo, que el componente estacional tenga un gran peso, porque las diferencias entre los meses de menos inflación y de más inflación es pues significativa. El componente de tendencia pues de pronto esté un poco sesgado por lo que veníamos diciendo, y el ciclo de pronto no corresponda a una gran proporción. El ciclo y el componente regular tal vez no pesen tanto. Bueno, entonces vamos a descomponer esta serie de tiempo a ver, a solucionar nuestras dudas. Entonces vamos a ver la base de datos que tenemos aquí en Excel, y primero lo vamos a hacer en Excel, luego lo vamos a hacer en Stata. ¿Cómo descomponer una serie de tiempo? ¿Listo? Entonces, tengo la serie de tiempo y lo voy a realizar por medio de los promedios móviles. Es siempre la manera en la que uno descompone una serie de tiempo, por promedios móviles. Entonces, recuerden, cuando hay promedios móviles tengo que escoger un orden K. En este caso, el orden K que estoy escogiendo va a ser de orden 12. Es decir, miremos, cuando nosotros estamos hablando de media móviles, habíamos hecho una media móvil con K igual a 3. Es decir, voy a perder 3 datos iniciales. Aquí si yo hago la media móvil de orden K, voy a perder 12 datos.
La vaina es que aquí ya cambia un poco el cálculo, ya no lo vamos a hacer una media móvil como la hacíamos anteriormente, sino que vamos a escoger la media móvil de OCK y a partir de la media móvil vamos a encontrar la media móvil centrada. Entonces la media móvil simplemente corresponde al promedio para el primer dato de media móvil, va a ser el promedio de los 12 primeros meses, de la inflación de los 12 primeros meses. ¿Listo? Para el segundo dato, la media móvil va a ser el promedio de los siguientes 12 meses. Recuerden, esa es la lógica de las medias móviles. Siempre voy a ir corriendo el promedio de los 12 siguientes datos. ¿Listo? La media centrada va a ser, digamos, un nuevo método de proyección que es la que vamos a utilizar, que consiste en, bueno, omitir los 6 primeros valores y los 6 últimos valores, porque es una media orden k igual a 12, entonces va a perder 12 datos, y va a consistir en el promedio de la media móvil que ya había hallado de pares. ¿Listo? Entonces, el primer pronóstico de la móvil media centrada lo va a encontrar para T7, que va a ser el promedio de los 2 primeros datos de la media móvil. El siguiente dato va a ser el promedio de los 2 anteriores, de los 2 siguientes, perdón. Y así sucesivamente, esta media móvil centrada va a estar, pues precisamente el nombre centrada, alrededor de 2 datos y va a hallar el promedio de esos 2 datos para hallar los siguientes. ¿Por qué la media móvil centrada recoge el promedio de 2 datos y no, digamos, de 3 datos o de 4 datos? Porque si yo escojo un número mayor de datos para hacer el promedio, voy a perder ya no 12 datos en total, sino 13 datos. Digamos, si yo hago una media, si yo este promedio centrado lo realizo cogiendo no de a pares, sino de a tríos, voy a perder finalmente 13 datos. Ya no voy a perder 12, sino 13. Si lo hago y si me voy aumentando, voy a perder cada vez más datos. Y pues eso no nos conviene. Entre menos datos perdamos, mejor. Por eso lo hago un promedio centrado de orden 2. Bueno, de orden 12 centrado de a 2 datos, de datos pares. Listo. Entonces corro la fórmula y hallo esto. Una vez tengo esta media móvil centrada, voy a hallar el efecto estacional. El efecto estacional simplemente va a ser el error de pronóstico. ¿Listo? El valor observado menos la media móvil centrada. Y la hallo para a partir del séptimo dato, porque perdí los 6 primeros. ¿Listo? Entonces recuerden la diferencia entre el valor observado y la media móvil centrada. Y esto lo replico para todos mis datos y lo replico incluso para los últimos datos. A pesar de que yo ya no tengo esos 6 últimos datos, también los voy a realizar para esos. ¿Listo? Entonces, bueno, lo hallo hasta el último dato. Para los primeros no los hallé. ¿Listo? Entonces, esto es más una cuestión metodológica que teórica. ¿Listo? No hallarlo para los primeros 6 datos, sino hallarlo para los últimos 6. ¿Listo? Una vez obtengo ese efecto estacional, que es el error de proyección, hallo el índice estacional. El índice estacional va a ser finalmente el componente estacional, es decir, este es el componente que me recoge la estación. ¿Cómo hallo ese índice estacional? Entonces, se supone que si yo tengo una serie mensual y tengo varios años, para enero del 93, el índice estacional va a ser muy similar, o esperamos que sea igual, al mismo componente para el siguiente año, el siguiente mes. Entonces, esto realmente consiste en que el índice estacional va a ser el promedio de los valores del efecto estacional, es decir, de los errores, cuando estamos en enero. Es decir, el componente estacional para enero va a ser el promedio de todos los datos que tengo de efecto estacional para el mes de enero. Entonces, ¿cómo lo realizo? Simplemente es un promedio condicional, promedio sí, el rango
dentro del cual va a estar mi criterio, va a ser el mes. El criterio va a ser, bueno, esto lo fijo, ¿no? Fijo porque voy a trabajar con la misma columna de datos. El siguiente es el criterio va a ser sobre qué valor voy a encontrar el promedio, que es para el mes 1. Entonces, siempre que sea el mes 1, es decir, siempre que sea enero, hállame el promedio de la columna de efecto estacional y esta también la fijo. ¿Listo? Y así lo corremos para todos los datos y vamos a hallar que para enero del 93 y enero del 94 vamos a tener el mismo promedio. ¿Listo? Que es la manera en que vamos a capturar el efecto estacional. Lo mismo, para febrero vamos a tener que para todos los años el efecto estacional va a ser el mismo. De nuevo, a pesar de que los datos nos indiquen que no es el mismo valor, la idea es tener una estación que se comporte de la misma manera. ¿Listo? Lo que estadísticamente trabajamos. Listo, una vez hacemos este promedio de todos los datos del efecto estacional para todos los eneros, todos los febreros, todos los marzos, hallamos la serie estacionalizada. La serie estacionalizada simplemente va a ser la diferencia entre el valor observado y el índice estacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una serie desestacionalizada? Estacionalizada es la serie restándole el componente estacional. ¿Listo? Entonces, este va a ser ese, el componente estacional. Bueno, en nuestro método. Bueno, se me olvidó decirlo. Lo que estamos haciendo aquí, estamos asumiendo que la serie se comporta aditivamente. ¿Listo? Entonces, la serie estacionalizada es la serie quitándole el componente estacional, la serie observada menos la estación. Listo. Esta serie es estacionalizada. Si lo quisiéramos hacer por el método multiplicativo, lo que hacemos es dividir. ¿Listo? Dividir la serie original entre la estación y obtenemos la serie sin la estación. Aquí como es método aditivo, restamos. Listo. Ya nos queda simplemente hallar el componente de tendencia y el componente cíclico irregular. Esta serie es estacionalizada, recuérdenlo, va a ser la tendencia más el ciclo más el irregular. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se puede reconocer si es aditivo o multiplicativo? Entonces, recuérdenlo, no hay un método estadístico establecido, simplemente va a ser gráficamente que lo vamos a ver. Si de un periodo a otro la estación va creciendo o va disminuyendo a medida que crece la tendencia o disminuye la tendencia, va a ser multiplicativo. Pero si la estación se comporta similar periodo a periodo, es decir, a medida que pasa el tiempo, a medida que evoluciona la tendencia, la estación se mantiene de la misma amplitud, entonces va a ser un método aditivo. ¿Listo? Esta serie que teníamos como que es difícil verificar si en realidad es aditiva o multiplicativa, pero pues yo asumí que es aditiva para hacer el ejercicio. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos el componente de tendencia? Pues bueno, el componente de tendencia va a ser simplemente una regresión lineal de la serie desestacionalizada versus el tiempo. Entonces, ¿cómo lo dice en la fórmula? Bueno, es tendencia. El Y conocido, pues va a ser nuestra serie desestacionalizada. Y el X conocido, Y es la variable dependiente, ¿no? En este caso la variable dependiente es la serie desestacionalizada. Y el X conocido, es decir, la variable independiente, va a ser el tiempo. Lo mismo que hicimos ahorita cuando estábamos haciendo proyección de tendencia. Y bueno, nueva matriz X, esto lo seleccionamos pues para que la matriz que resulte, o sea, esta columna me bote el resultado de la tendencia para cada valor y sin constante. Listo, ahora vamos a ver que no nos evalúe la constante, solo nos importa el valor final de la tendencia. Listo. Recuerden que para calcular estos comandos de matrices, pues para que nos bote la tendencia en todas las matrices, al final no va a ser Enter, sino va a ser Control Shift Enter. ¿Listo? Control Shift Enter sobre toda la columna y eso nos va a botar el valor
de la tendencia para cada periodo de tiempo. Listo. Eso nos permite calcular la tendencia. Listo, entonces, para los periodos iniciales era una tendencia alta. Entonces, para los valores iniciales, teníamos una tendencia alta, y para ya los valores finales vamos a ver que la tendencia ya se estabiliza y tiende a cero y luego se vuelve negativa. Listo. Entonces, ojo con estos resultados. La inflación negativa, ya si tenemos una tendencia que la inflación es negativa, que lo que decimos es, bueno, como que una inflación puede ser negativa si son periodos en los que no hubo crisis, no hubo deflación. Pues bueno, es lo que nos bota gráficamente el resultado, y es lo que tenemos que tener cuidado al evaluar. Finalmente, la diferencia entre la serie estacionalizada y la tendencia va a ser la suma del componente cíclico y regular. ¿Listo? Y ya tenemos estas tres columnas, las que nos van a indicar los 4 componentes. Aquí el ciclo y el componente regular no lo podemos separar, porque, bueno, sí lo podemos separar, pero no en Excel. ¿Por qué? Porque para hallar el ciclo se evalúan otras características de la serie que, digamos, por tiempo no podemos evaluar. Entonces sí, esa es una muy buena apreciación. Es negativa porque no tengo algunos valores. Sí, puede que sea eso, pero mira que para estos dos datos sí tenía media móvil centrada, y aún así la tendencia fue negativa. ¿Listo? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. De pronto para sea o no sea el caso, hay que tener cuidado, pero bueno, puede que sí la tendencia sea negativa incluso cuando no debería serlo. Y además que lo estamos haciendo en Excel. Recuerden que Excel para series de tiempo no es un programa muy riguroso. ¿Listo? Esto es simplemente para hacerlo a pedal y aprender a hacerlo paso a paso. Pero también lo podemos realizar en Stata, que es lo que vamos a hacer. Miremoslo en Stata y descompongamos los componentes de la serie. Entonces, originalmente, yo quiero descomponer la variación en tendencia, estación, ciclo y regular. Stata nos permite, bueno, vamos a estadísticas, vamos a series de tiempo y vamos a mirar en esta parte de filtros para el componente cíclico. Entonces, Stata nos va a terminar ofreciendo el componente cíclico y el componente de tendencia, no el componente estacional. Listo, entonces por eso lo realizamos en Excel, para ver cómo calculamos por medio de promedios móviles el componente estacional, y aquí ya en Stata podríamos hallar el componente cíclico y el componente de tendencia. Entonces, bueno, tenemos varios tipos de filtros. El que vamos a realizar es el de Hodrick y Prescott, que es el que generalmente uno siempre utiliza. Entonces, la serie original va a ser, pues, la inflación, la nueva variable, el nombre de la nueva variable es la que me va a recoger el ciclo, lo vamos a llamar ciclo bar IPC. Va que sea una variable, bueno, numérica. No vamos a tener parámetro de suavizamiento. Y aquí en la pestaña Trend, que corresponde a la tendencia, le vamos a decir que nos guarde la tendencia en una nueva variable, que la llame Trend bar IPC. ¿Listo? Ok. Y Stata calcula el componente cíclico y el de tendencia. Entonces miremos cómo se comporta ese componente cíclico. Entonces, bueno, es un componente cíclico que, igual que la gráfica inicial, tiene una varianza alta para los primeros periodos, una varianza ya estable para el final, y el componente cíclico sí se debería comportar alrededor de la tendencia, que era lo que habíamos dicho. Y vemos que esta serie, pues, no vamos a decir que es estacionaria, pero sí se comporta alrededor de cierto nivel. ¿Listo? Que era lo que teníamos. La serie original, tal vez, a pesar de que la tendencia fue creciente, tal vez sí se comportaba estable para el periodo final, que es lo que vemos en el ciclo, es lo que tenemos que comprobar finalmente. ¿Listo? Entonces nos da un ciclo, no nos da un ciclo suavizado, porque no teníamos un parámetro de suavizamiento, pero pues nos da una idea de cómo se ha comportado el ciclo de la inflación.
Y tenemos también el componente tendencial. ¿Listo? Este componente tendencial, a diferencia de lo que hicimos en Excel, no va a ser una regresión lineal. Aquí la ventaja del filtro Hodrick y Prescott es que calcula un componente tendencial que no es lineal. Y al no ser no lineal, tiene un mejor ajuste para este tipo de series donde la tendencia lineal como que no se ajusta muy bien. Entonces, esta es la tendencia finalmente del comportamiento de la inflación, decreciente hasta el 2000 y para estos últimos años, pues una tendencia más estable, ¿no? Esto ya nos dice que tal vez para el final del periodo la tendencia no es tan estable, pero pues no es mucha la variación, ¿no? Son 0,5%, ¿no? Bueno, claro que en inflación eso sí termina pesando, pero bueno, eso ya es interpretación. ¿Cómo se compara ese componente cíclico y tendencial que nos bota esta data con las series que teníamos? Entonces vamos a graficar estas series. Grafiquémoslas en Excel. Vamos a hacer una línea. Y observen que el componente estacional, en efecto, nos indica, pues como es el mismo para todos los meses, nos muestra cómo se ha venido comportando la inflación. Y es un componente estacional que pues da bonito. Así como en palabras coloquiales capturamos esta estacionalidad muy clara. Lo siento. Esta estacionalidad muy clara. Miremos la tendencia. Cómo se ha comportado, pues nos va a dar como es una tendencia lineal decreciente lo que teníamos por medio de la proyección de pronóstico. Y finalmente, miremos cómo se comporta el ciclo y el componente irregular. ¿Listo? Entonces miremos. Este ciclo y componente irregular, pues no es tan claro, ¿no? No es tan claro verificar qué pertenece al componente irregular y qué al ciclo. Pero nos da una idea también de cómo se ha comportado la serie a lo largo del tiempo. Entonces, como conclusiones finales, esta descomposición de serie nos permite capturar el efecto estacional, la tendencia y el ciclo. ¿Por qué queremos descomponer una serie? El componente estacional, que es finalmente el que primero descomponemos, y es el que primero descomponemos porque es el que más errores de interpretación puede guiarnos. Por ejemplo, imaginémonos la inflación. La inflación es mucho más alta, en este caso para enero y febrero, que son los, bueno, no lo tengo para diciembre. La inflación de enero y febrero que recoge el acumulado del consumo de los meses de diciembre y enero. Entonces, uno podría decir, no, pues la economía pues tiene una inflación muy alta para estos meses, tomemos alguna política de impacto pues para que no sea tan alta, no se nos desfase. Y puede que sea mentira. En realidad esta inflación se debe más bien al componente de la estación, entonces es mejor dejar así y no realizar alguna intervención que de pronto para los siguientes meses del año sí lleve a algún problema pues ya más económico estructural. Entonces por eso eliminar el componente estacional. El componente estacional oculta el verdadero comportamiento de la serie, sin contar, digamos, estos periodos, como periodos atípicos. No, atípicos no, más bien periodos repetitivos, como habíamos dicho. Una vez yo tengo la serie estacionalizada, ya puedo analizar la serie más tranquilamente, cómo es que se comportan. Miremosla. Entonces ya vamos a encontrar que componente de tendencia ciclo irregular, esto es lo que finalmente vamos a querer evaluar de cómo se comporta la inflación, y lo descomponemos en tendencia en ciclo irregular para hacer simple análisis. ¿Listo? Entonces, bueno,
Espero que este sencillo ejercicio les haya servido mucho. Ya saben cómo realizar una descomposición y también cómo ver la descomposición en Stata, que pues es más rigurosa y es mucho mejor. La vaina es que en Stata solo nos bota el ciclo y la tendencia, pero hay comandos para sacar también por medio de promedios móviles el componente estacional, ¿listo? Eh, Aquí la cuestión es que cuando yo sume las columnas de los componentes de ciclo estacional y de ciclo de tendencia y el estacional, pues, y el irregular me dé la serie original. Y eso es lo único que tengo que confirmar. La suma de estos, de los cuatro componentes, me tiene que dar aquí abajito se ve chiquito 324. ¿Listo? Y ya, bueno, eso sería todo. Les voy a escribir mi correo en el chat. Me escriben, por favor, y yo les respondo con el material que hemos trabajado en el curso. El siguiente viernes vamos a seguir con estos temas de serie de tiempo. Vamos a ver series series estacionarias más a profundidad. Listo. Entonces, muchas gracias por asistir, por estar pendientes. Recuerden, pues, nos vemos el otro viernes si es posible. Que tengan un muy buen fin de semana y muchos éxitos. Recuerden, el material que les envié hoy está acumulado con el de la sesión pasada, entonces en realidad les voy a estar enviando lo de la sesión pasada y lo de hoy. ¿Listo? Ahí está el correo. Muchas gracias por asistir y que tengan un muy buen fin de semana.